Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos sigan a través de la radio y las plataformas de internet. México rompe nuevo récord de contagios en las últimas horas, 44,187 nuevos contagios y 162 muertes por COVID. Advierte la Organización Panamericana de la Salud que en México se avecina una cuarta ola, bueno, pues ya la tenemos aquí, la cual será todavía más intensa por Omicron. Al respecto, el gerente del incidente COVID pidió no minimizar la variante Omicron. Omicron tiene una capacidad de infección hasta 3 veces mayor a la observada con Delta. No se trata de ver a Omicron como una simple gripa. Es importante tener en cuenta que aún tenemos muchas personas que no han recibido la vacunación completa. Bueno, pues parte de lo que explicó por su parte el director general de la OMS informó que la variante Omicron es una variante muy peligrosa, especialmente para quienes no están vacunados. España quiere llevar a los foros internacionales su plan de tratar efectivamente esta situación como una gripe, es decir, no es un tema menor, pero requeriría un tratamiento diferente. Por cierto, España anuncia que si usted quiere viajar a este país, a partir del febrero le pedirán el refuerzo de la vacuna. Le comento que comenzó la aplicación de la vacuna de refuerzo de COVID a profesores y personal educativo en escuelas públicas y privadas. Estuvo la secretaria Delfina Gómez en Puebla. Aeroméxico y Aeromar cancelaron 49 vuelos debido a contagios por COVID. Confirma el INE lo que ayer nos decía Jaime Rivera, consejero. Van a pedir 1,738 para poder realizar la revocación del mandato. Por otra parte, el INE determinó que Morena no puede devolverle las prerrogativas que faltan para cumplir con su promesa de destinar 50% de su financiamiento a la compra de vacunas contra el coronavirus. A quien fuera titular, presidenta de Comexi, le han restituido, de Morena, le han restituido todos sus derechos. Me refiero a Jacob Polevsky. Cabe recordar que se los habían suspendido durante varios meses al no presentarse a audiencias citadas por el Comité Ejecutivo. El Tribunal Electoral también confirmó una multa cercana, poco más de 4 millones de pesos, a Morena en el Estado de México. La hoy secretaria de Educación, cuando era alcaldesa, retuvo durante 3 años el famoso diezmo salarios de los trabajadores al municipio de Texcoco. El presidente continúa recuperándose de COVID, está pendiente de los asuntos del país, informó esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Por cierto, dijo que el gobierno no está interesado en comprar Banamex. Interesante el movimiento que ha habido, las especulaciones. Hoy la bolsa roza los 54,000 puntos, un interesante movimiento pues de acciones. La Secretaría de Hacienda asegura que la decisión de Citigroup de vender Banamex no afecta la confianza en México y vigilará que no haya una efectivamente concentración. Bank of America dijo que rondaría que podría la operación llevarse entre los 12,000 y los 15,000 millones de dólares. El secretario de Gobernación defendió el nombramiento de Javier May, bueno, de todas maneras ya está tomado, y dijo que no hay que ser ingeniero para coordinar el Tren Maya. Le comento en más información que Claudia Sheinbaum resultó negativa a la prueba de antígeno de COVID y dijo que pues por el momento no hay saturación de los hospitales por enfermos de COVID. Aparece otro anuncio del crimen organizado en Morelos, reivindica el asesinato del edil de Xochocotla, dice que es el primero, en tono amenazante al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Pausa, volvemos con la información. Un interesante análisis sobre la venta de Citibanamex está circulando ya, y bueno, en un momento más nos ocuparemos de ese tema, algunos de los datos que se están dando a conocer después del anuncio del coloso norteamericano, de decir que se desprende de esta parte de la banca, todo lo que tiene que ver con Banco Nacional de México, que lo pone en venta. Bueno, pues datos hay muchos y mundos hay también muchos. Ayer leía con enorme interés el artículo de José Ramón Cosío, exministro en retiro de la Suprema Corte y miembro del Colegio Nacional, a quien agradezco mucho que converse con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Bien, querido Leonardo, muy buenas noches, feliz año, no nos habíamos hablado en este año, así es que muy feliz año para ti y para toda la audiencia.
No nos habíamos hablado, pero te había leído. Oye, esto de tengo otros datos empezó como una cosa jocosa y tú dices, bueno, pues hay que tomarlo primero como eso, pero también implica que puede uno estar en otros mundos, en otros planetas. Te ruego, por favor, que compartas la reflexión con el auditorio que nos escuche y ve en todo el país, ministro. Gracias, querido Leonardo. Mira, sí, pues acordémonos, el presidente cuando le impugnaban alguna idea, inclusive en las mañaneras, más allá de la forma en la que éstas se desarrollan, solía decir o sigue diciendo, yo tengo otros datos, oiga, el huachicol sigue ahí, no, yo tengo otros datos, el precio de la gasolina subió, yo tengo otros datos, y así sucesivamente. Entonces creo que muchas personas lo festejaban como una salida, pues a lo mejor, como decía yo ahí en el artículo del Universal, jocosa, divertida, pero me parece que esto dejó de ser ya una mera salida y me parece que el presidente sí se ha ido encerrando en una realidad pues propia. Por eso yo decía, una cosa es decir, tengo otros datos para salirse, para tener una salida elegante, una salida inclusive en algún momento pudo haber sido hasta divertida, si no fuera tan serio el tema de la cosa pública, pero ya en este momento cada vez más me parece que la realidad le está mostrando que esos datos que él dice tener no están ahí y que no se van a dar, que ni la tasa de inflación, ni la tasa de desempleo, ni la tasa de contagio, nada de estos elementos, y entonces sí me da la impresión, y esta era la hipótesis del artículo, que el presidente se está refugiando ya en un discurso propio, que no está tocando ya, por decirlo de esta forma, pues varios segmentos de la realidad, Leonardo. Oye, es como, digamos, digo, una especie de maleficio del año cuarto, ¿no? Los presidentes se van encerrando. Porque este tema de los otros datos, al leer tu texto pensaba, y bueno, por supuesto tú lo desarrollas de manera brillante, primero era como una especie de ninguneo de los críticos, ¿no? Que digan lo que quieran, me importa recordamos también la polémica con Ursúa, que está efectivamente ahí en la historia, cuando era secretario de Hacienda Ursúa decía, no vamos a crecer, el presidente primero prometió que íbamos a crecer al 6%, y después mantenía que íbamos a crecer al 2%, y Ursúa dijo, no vamos a crecer al 2%, finalmente ni al 2 ni al 1, no crecimos en ese año, pero el presidente empezó a manipular esta idea de que él tenía otros datos que tampoco fueron reales, pero bueno, él se quedó con la idea, y es empezar a habitar este mundo de las convicciones, o un mundo del negacionismo total, José Ramón. Fíjate que sí, y lo dices muy bien, yo creo que este año cuarto, no solo para el presidente López Obrador, eso tú lo dices muy bien, se ha mostrado con varios presidentes, empieza un negativismo. No sé si es que llegan ya al momento máximo del trienio, se empiezan a dar cuenta que el tiempo no va a alcanzar para hacer todo lo que se prometió, todo lo que se dijo, toda la transformación, esta, como le llama el presidente López Obrador, la cuarta, pero los demás presidentes, recordemos los discursos de Echeverría, López Portillo, de Carlos Salinas, todos nos decían que el país iba a transformar, que íbamos a crecer a unas tasas increíbles, primer mundo, que la pobreza de primer mundo, exactamente, la OCDE, todo, ya íbamos y de repente yo creo que se empiezan a dar cuenta que el tiempo se agota, que no se van a lograr estas cuestiones, y me parece que la primera reacción psicológica es la del negativismo. No, vamos bien, vamos a seguir como estamos, sí, vamos a crecer. Los enemigos, siempre ha habido enemigos en cualquiera de los regímenes que hemos mencionado y los de fuera también, son los enemigos, son los datos. Me parece que es ese choque brutal con la realidad, y tú lo pones en una palabra clave que es este negativismo para decir, no. Después me parece que sí vendrán pues ya los periodos más fuertes, y entonces sí me parece que empezarán una vez más los señalamientos a aquellas personas que evitaron que tan grande proyecto se hiciera realidad en la vida nacional y México finalmente alcanzara su destino histórico. Entonces creo que ahorita estamos todavía en la etapa del negativismo, desde luego con algunos ataques particulares, pero me parece que después se empezarán a identificar a los que yo creo que incorrectamente, porque pues no tienen ni ese poder ni esa capacidad de descarrilar a toda una nación, ni paralizar todo un proyecto, sino que el proyecto pues no tuvo, digamos así, ni la densidad, ni la proyección, ni la estrategia, ni toda la ingeniería, por decirlo de esta forma, necesaria para llevarlo a cabo, ¿no? Y eso me parece que entonces sí estamos entrando en este proceso del negacionismo, que pues es muy peligroso porque se pueden tomar decisiones muy extrañas pensando
pensando que haciendo más de lo mismo es el camino para lograr aquello que se está buscando. Porque empezó, y tú lo describiste muy bien, el presidente performativo, ¿no? Es decir, yo digo las cosas y ocurren, ¿no? Es decir, ya no hay impunidad en México, y como lo dice el presidente, y él vivía convencido, también las obras se concluirán. Ahora empieza a enfrentarse ante esta lógica de que pues el Tren Maya no va al ritmo que él esperaba, que no va a costar el dinero que él esperaba, y viene pues un poco esta idea, o la economía no ha funcionado como esperaba, o la pandemia ha tenido otro recorrido. Viene esta fase de negarse, y bueno, viene esta fase del aislarse, ¿no? Es decir, ya no me digan cosas que no quiero oír, y el máximo riesgo que tiene el poder es no tener mecanismos ni técnicos ni políticos que le recuerden que aunque él tenga las mejores intenciones, la realidad se mueve por otros caminos. José Ramón. Fíjate que sí, y te digo, yo lo que no entiendo, entiendo la ilusión de creer que ahora sí México, insisto, lo digo un poco con ironía, va a tener su destino histórico y el papel que en esa frase horrible del concierto de las naciones, etcétera. Pero sí, no veo por qué no cosas que han pasado en otros momentos históricos en este país y en otros países van a ser distintas con toda franqueza. Entonces, y con López Portillo teníamos que aprender a administrar la abundancia, ¿no? Es una frase pues que suena así como muy, muy impresionante, ¿no? Es el padre que llega en la noche y decir, hijos, ya me gané la lotería, ahora sí vamos a tener que aprender a administrar los millones, ¿eh? Una serie de ilusiones, ya estamos en el primerísimo mundo, nos codeamos con los 10 economías más grandes, y al otro día de esto ahí está el levantamiento del ZLN, en fin, ha ido pasando a lo largo de la historia. Yo creo que ese es el proceso que de verdad estamos viviendo. El Tren Maya pues no ha avanzado, se hacen unas designaciones. Hoy en los medios había una discusión bien interesante acerca de si la persona que ha designado para que coordine los trabajos, que no tiene unos estudios de ingeniería, no ha tenido una participación en obras, preparatoria. Esta capacidad preparatoria, y si se puede hacer eso, esta persona puede entender los planes, las obras, los costos, o simplemente es el voluntarismo de yo puse ahí una persona de mi más absoluta confianza, y como es de mi confianza, sí está capacitado para hacer lo que yo le estoy diciendo que haga. Oiga, y si le llevan un proyecto, si le llevan un adelanto de obra, si le llevan costos, si le llevan pues cualquiera de los elementos financieros, etcétera, etcétera, el hombre está en capacidad de entenderlo, tomar las mejores decisiones e inclusive, lo voy a decir así, servir al propio proyecto del presidente. Y esto que es simplemente un ejemplo con esta persona, que no tengo el gusto de conocerla, pero lo puedes ir reproduciendo en otros muchos lugares. No basta que se le tenga lealtad a una persona, desde luego es un elemento a valorar, pero pues se requieren, tú lo decías hace un momento, capacidades técnicas, entendimiento de los procesos, entendimiento del mundo en el que se está trabajando, de las consecuencias de actuar o dejar de actuar, porque de otra forma pues las cosas no suceden. Y ahí también me parece, y lo dices tú muy bien, que está el negativismo y empieza a haber, yo lo noto, pues una desesperación, porque creo que sí la realidad, que es dura la realidad, siempre se está imponiendo. Sí, claro. Y bueno, pues el poder tiene sus contrapesos, y los presidentes tenían tradicionalmente órganos técnicos que les iban diciendo. A mí me preocupó mucho, José Ramón, último apunte que te pongo a consideración, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ¿no? Que por lo menos le documentaba el catálogo de emisiones al presidente. Como ya decidió que su reforma eléctrica y su manejo de la política energética es profundamente ambiental, pues ya tampoco quiere oír que le den esos datos, ¿no? Entonces van prescindiendo de órganos técnicos que lo que hacen es alimentar la toma de decisión, que es algo tan fundamental como pues tener el velocímetro en el coche, ¿no? ¿A qué velocidad va el coche independientemente de lo que yo sienta, no? Sí, y también tienes pues el medidor de temperatura, el medidor de aceite, algunos automóviles tienen la presión de las llantas, etcétera, etcétera. Entonces tú mismo vas negando los elementos de información, los signos que se te van presentando, vas tomando pues decisiones cada vez más precipitadas, más metidas en ti mismo, y esto que algunos psicólogos con trabajos bien interesantes decían, esa parte del negativismo, como decías tú, que no, lo que no
está pasando es que no estamos haciendo suficiente de lo mismo, ¿no? Leí alguna vez un ejemplo de un doctor que decía, en este sentido, dice, una persona empieza a obsesionarse y empieza a ver manchas y empieza a obsesionarse, no, lo que tengo que hacer es ir con un oftalmólogo, va con él, y como le dice, no le dice lo que quiero ir, va con otro, y va con otro. Bueno, pues esta persona acaba en una situación muy compleja porque él está encerrado en su propio mundo, suponiendo, en mi mal ejemplo, que tiene un cáncer en el ojo, cuando pues toda la información que recibe es en un sentido contrario. Yo creo que esta parte del negativismo es bien peligrosa, ojalá que de veras pues sobre todo los cuerpos técnicos, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, en fin, el INEGI, ahora que han cambiado de titulares, sigan produciendo buena información, porque pues, son las señales con las que uno se va orientando y va decidiendo en el mundo. Porque dices, hemos pasado el yo tengo otros datos a las cosas son de otra manera. Mi querido doctor, te agradezco mucho el comentario. Al contrario, querido Leonardo, muy buen año para todos en esta ocasión y nos seguimos viendo. Gracias. Nos seguimos viendo, un placer, un privilegio tenerte con nosotros. Y bueno, el día de hoy Duncan Wood me hizo ver un artículo, un estudio muy interesante, este laboratorio de energías renovables de los Estados Unidos, un informe técnico que tengo aquí a la disposición, que vale la pena que efectivamente le eche un vistazo. Lo firman Ricardo Bracho, Omar José Guerra Fernández, Carlo Brancucci y Andrés Peluso, José David Álvarez Guerrero y Marco Flamini. Y bueno, pues permite efectivamente ver, si usted está interesada en estos temas, de hacia dónde se mueve México, por los impactos, un análisis de la reforma, qué impacto tendría la reforma eléctrica en los distintos temas. Si a usted, pues por supuesto, estos temas le interesan, vale la pena que le eche un vistazo al informe y que recuerde, más allá de la discusión política, ideológica, hoy uno de los spots, pues por supuesto juegan con nuestra ignorancia, juegan más que con nuestra ignorancia, con nuestra imposibilidad de conocer todos los detalles. Pues es que uno no puede dominar todos los temas y te mandan 4 o 5 temas. Ayer me decía una persona, es que se ha privatizado la electricidad. Yo digo, oye, de generación, en la generación sí hay una parte de los privados que efectivamente participan, pero la transmisión, la distribución y el suministro a los hogares, a mí quien me abastece es CFE, sigue siendo control del Estado. La verdad es que cuando dicen es que se ha privatizado completamente, se ha privatizado una parte de la generación de electricidad y se ha privatizado la venta a las empresas. Ese es el único punto. La transmisión, la distribución y el suministro a los hogares siguen siendo pues monopolio del Estado. Entonces tú dices, oiga, realmente vale la pena retocar todo eso por irle a quitar a los privados la parte que tienen en generación o la venta que tienen a las industrias. Pues yo no creo que los industriales estén tan locos de decir, a ver, voy a comprar a quien me vende energía más cara, ¿no? Y bueno, pues hay por supuesto todo un mercado, supongo que hay 2 órganos que en todo caso pues deberían retocar, ¿no? Si la CRE o SENACE no funcionan apropiadamente, pues retocarlos y eficientarlos, pero meter al país en todo un debate ideológico de qué hacer con la electricidad. Por supuesto, así funciona, no me hago ilusiones, estoy en México y por supuesto soy mexicano y entiendo perfectamente cómo se hace la política en este país, ideología, pero no dejo de hacerme la ilusión de que algún día le vamos a meter más racionalidad a la toma de decisiones y decir, oiga, pues tomemos decisiones que le convengan al país, no solo que te permitan solazarte en un debate ideológico, ¿no? Veo algunos que dicen que quieren vivir en una patria donde la soberanía se restaure, y yo digo, pues si la transmisión, distribución y suministro las tiene el Estado, igual que una parte importante de la generación, pues pueden dormir tranquilos, ¿no? Si esa es la soberanía. Pero bueno, por supuesto habrá parlamento abierto y habrá que discutir con más amplitud este tema. Maru Rojas, te saludo. Doctor, este día, a pesar de que podían conectarse virtualmente desde la comodidad de su hogar, al momento del inicio de la sesión permanente, había solo 30 de 37 diputados y senadores que integran esta comisión. Los demás seguro que tenían algo mucho mejor que hacer. Previo al inicio, en conferencia, el presidente de la mesa directiva... O no tenían conexión a internet. Es que han de estar muy, muy alejados, han de vivir en un lugar muy, muy lejano. Y Sergio Gutiérrez Luna minimizó, pedía no sobredimensionar los datos que circularon en la víspera
que por lo menos la mitad del personal de limpieza estaba contagiado de COVID. Los datos más recientes registran 41 trabajadores positivos y 19 diputados federales solo en San Lázaro reportados oficialmente. Y él dijo, yo me enfermé y creo que aplaudo el manejo de la pandemia. Eso sí, reconoció de 0 contagios en diciembre. Hoy hay un 10% de contagios de todo el personal que entra a Cámara. Si 10% está contagiado, a Cámara entran diariamente 3,000 personas, por lo menos 300 estarían contagiadas de lo que se sabe oficialmente. Así lo dijo. De los que se hacían la prueba aquí en Cámara, trabajadores de Cámara, tenemos un avance o un aumento de 10%. Entonces, eso es lo que ha aumentado hasta el momento. El avance de vacunación es muy importante. Se hablaban de más de 200 millones de dosis, si mal no recuerdo, creo que fue un dato que se dio ayer o antier, que ya se han aplicado. Y vemos que está surtiendo efectos. Por ejemplo, yo tengo 2 dosis, me enfermé la semana antepasada y la verdad, afortunadamente tuve síntomas muy menores, muy menores. Creo que así está siendo en la mayoría de los casos en los que la gente se está contagiando ahorita. Y creo que eso parte en la idea de no sobredimensionar. Nubia Mayorga del PRI pidió que se tomara en serio este tema. Incluso dijo, sigue pendiente la comparecencia de Hugo López-Gatell. Si no quiere venir, que renuncie. Estamos esperándolo, lo vamos a esperar y queremos que sea sin burlas, sin insultos, generalidades y sobre todo que no nos venga a decir mentiras. Y si no puede, ante los más de 60,000 muertes tan erráticos como se marcó que iba a la pandemia, cuando hoy llevamos 300,000 mexicanos que han perdido la vida, entonces lo que pedimos es que renuncie. Los petistas así minimizaron todas las quejas que hoy se dieron en la sesión permanente en San Lázaro. Es el oaxaqueño Benjamín Robles. ¿Para esto querían incluir la agenda política en la sesión de hoy? ¿Para venir a mentir y a tergiversar? ¿Para seguir demostrando que son los agoreros del desastre? Y deseando larga vida en la salud al compañero presidente sin cubrebocas, Gerardo Fernández Noroña, dijo que por primera vez la 4T es un movimiento que sí trabaja para el bienestar del país y que les llevaba una sorpresa a todos los diputados y senadores. Se burlan del Vaporrup. Parece que de ese sí hay desabasto, porque me dicen que la oposición la usa para las hemorroides, entonces aquí les traje uno. Y les traigo sus guantes para estar satanizado, pero si están muy preocupados a la hora de usarlo, se lo pueden pasar por eso. Así el nivel, doctor, pero los senadores del PRI dieron el respaldo para que Gatell renuncie. Es el senador Ángel García. A lo mejor no quieren alarmar a los ciudadanos, pero nosotros nos damos cuenta, nosotros que sí salimos a las calles, que sí salimos a las comunidades, a los municipios que representamos en nuestras entidades federativas, y la gente lo que nos está exigiendo a nosotros que hagamos algo y que levantemos la voz. Es por eso que acompaño el exhorto y con respeto lo digo de la compañera Nubia, que pues exigir al doctor Gatell que se presente lo más rápido para darle los resultados correspondientes, pero con cifras verdaderas. Apenas pasaban las 2 de la tarde, esta sesión que también tenía 2 horas de haber iniciado, concluyó para citarse el próximo miércoles a la penúltima de este periodo de receso sin resolver nada de lo que preocupa a la población. Doctor, por cierto, este senador levantó desde el inicio la voz en materia de violencia, pidió 1 minuto de silencio por el asesinato artero a balazos en su casa de Benjamín López Palacios, presidente del Consejo Municipal Indígena de Xochocotla, en Morelos. El senador es morelense. Doctor. Muy bien, pues Maru, muchas gracias por la crónica. Muy buenas noches. Buenas noches. Y uno de los temas que creo que vale la pena efectivamente ponderar es el papel que tiene el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de quien usted sabe yo tengo la más elevada consideración desde el punto de vista técnico. Yo recuerdo que estaba de moda Citibank hace muchos años, yo era cliente de ese banco y me llegaba una carta mensualmente de Rogelio Ramírez de la O, que era, pues trabajaba él también, trabajaba él en ese caso en ese banco, y me parecía una cosa atinadísima, pues he tenido
tenido ocasión de saludarlo, conversar con él en varias ocasiones. Me parece una persona muy capaz y con una gran visión. Lo he hecho en falta en la fase pública. Hasta anecdóticamente diría, lo vi a la distancia ahí en la reunión de embajadores y cónsules y lo mandaron prácticamente como una segunda fila, ¿no? No diré nombres para no complicar, y menos porque era una mujer, pero se le puso ahí delante en la foto y uno dice, oiga, pues es el secretario de Hacienda, ¿no? Como que él merece estar en la primerísima línea. No amarro navajas ni nada, pero yo sí echo en falta un secretario de Hacienda como mucho más presente en el debate público. Se lo comento por una situación particular. Hoy escribe Enrique de la Madrid. La inversión extranjera en bonos gubernamentales mexicanos cayó 12.670 millones de dólares en el 2021, la mayor caída desde 91. Esta inversión extranjera es 28% menor a febrero del 2019, señales, dice, de la falta de confianza en nuestro país. Hay otros indicadores que, bueno, pues podrían efectivamente debatirse, pero sí estoy echando en falta, eso es lo que querría poner sobre la mesa, pues una presencia mayor de debate público, con datos, con mayor... Lo hacen a través de comunicados. Hace unos días hablaba del perfil crediticio de Petróleos Mexicanos. O sea, reconozco que están haciendo esa parte, pero no sé si haya mucha política y poca economía, ¿no? Me uno al secretario de Gobernación, que creo que lo está haciendo bien en materia comunicativa, con una gran presencia pública. En cambio, Hacienda la veo en ese ámbito muy disminuido. A lo mejor esa es la estrategia, más técnica que presencia, pero sí se echa en falta un secretario de Hacienda que vaya despejando todo esto, entre otras cosas porque traes la economía que va cayendo. O sea, a lo mejor no cerramos al 6% y ahora acaba de dar a conocer CEPAL que de 3 la baja a 2.9 para este año, y pues ahí está todo bajando y las señales no son particularmente alentadoras. Se supone que el año bueno fue el que terminó, Ese va a ser el mejor del sexenio. Claro, la política da para mucho y el presidente puede seguir todavía convenciendo a mucha gente que no es muy grave, que todo lo que ha ocurrido en este país es producto o de la pandemia, pero de todas maneras, como digo yo, aunque la pandemia nos haya, o explique buena parte de eso, eso no quita que seamos más pobres, ¿no? Como aquellos que dicen que la inflación viene de fuera. Pues yo estoy de acuerdo, pero nos empobrece igualmente, interna o externa. Usted y yo tenemos efectivamente pues menos capacidad adquisitiva. Si viene de fuera, es igual que el virus, ¿no? Es que vino de fuera el virus. Bueno, y eso no quita que nos enferme igual. Así es que creo que sí habría que explicar más hacia dónde se mueve la economía de este país y, bueno, pues dar espacio, por supuesto, mucho más a los temas económicos o combinarlos con los políticos. Saludo ahora al doctor Rubén Salazar, el director de TELEC. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Estimado Leo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y primero que nada, feliz año para ti y para todo tu auditorio. Yo te deseo lo mismo. Ayer te citábamos después de lo que ocurrió con el alcalde de Xochocotla. 14 han muerto. Tu opinión sobre pues la reivindicación que han hecho hoy de ese asesinato, Rubén. Pues mira, es un caso, me parece paradigmático y que refleja pues diversos problemas que persisten, ¿no?, en nuestro país en materia de, sobre todo, de conflictividad política y social en muchas de estas localidades, porque lo que antecedió a este atentado precisamente es un conflicto postelectoral. Hay que recordar que este municipio de Jojocotla, en Morelos, junto con otros 2, son 3 municipios indígenas que recientemente se constituyeron, apenas hace unos 5 años, en el año 2017, y es la primera vez que tuvieron elecciones el pasado 6 de junio para elegir a sus consejos municipales, y en este caso ocurrió un tema muy interesante porque el primer alcalde que había resultado electo era el hermano del alcalde que ayer fue asesinado, nada más que él muere por un infarto. Esa elección fue impugnada, se convocó a elecciones extraordinarias, que no estoy mal, se desarrollaron en octubre del año pasado, de las cuales resulta ganador el alcalde que ayer pierde la vida en este ataque. Entonces había un conflicto postelectoral que antecede, ¿no?, a esta agresión mortal del día de ayer, pero además hay que comentar que este alcalde había sido electo por el sistema de usos y costumbres, no por el sistema de partidos. Sin embargo, había diversas quejas, ¿no?, de parte de
diversos actores en este municipio de que los propios partidos continuaban metiendo la mano, ¿no?, en este consejo municipal, lo cual nos habla de que a nivel local pues ocurren una serie de diferencias, sobre todo de parte de grupos caciquiles que pues siguen todavía o insisten, ¿no?, en controlar el poder a través del ejercicio de estos actos de violencia. Con el caso de ayer, Leo, se acumulan un total de 91 alcaldes y alcaldesas que han perdido la vida en estos ataques desde el año 2000, que inician estos procesos de alternancia a nivel federal, y hasta el día de ayer, ¿no? 91 de los alcaldes y alcaldesas asesinadas, pero el dato que te voy a dar es muy muy importante, ¿no? Es decir, oye, ¿me puedes aguantar? ¿Me puedes aguantar? Pasamos el corte y regresamos contigo y me das ese dato. Volvemos. Por supuesto, Leo. Yo sí, pues mi oficio, pero nosotros sí leemos cuántos libros al año y cuántos nos aprovechan como para cambiar nuestros condenados hábitos de conducta perniciosos. La pura gesticulación, la pura máscara. Así que nosotros no somos corruptos, nomás aquellos. Mis valedores, esto es México. Pues eso, descanse en paz, Tomás Mojarro, el valedor. Y bueno, estábamos en conversación con Rubén Salazar, director de Telec. Doctor, me ibas a dar un dato. Adelante, por favor. Sí, mira, rápidamente, Leonardo, de estos 91 alcaldes asesinados, hay contrastes en los últimos 4 sexenios, ¿no? 7 de ellos pierden la vida con Vicente Fox, 31 en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, 39 con Peña Nieto, y los 14 que llevamos en el actual sexenio. Parecería que la cifra va a la baja, pero no es así. Esta cifra de 14 asesinatos en lo que va de la presente administración, que son los primeros 37 meses y 11 días de este gobierno, si lo comparamos con el mismo periodo inicial, por ejemplo, del gobierno de Calderón, representaría un aumento del 75%. Es decir, en el mismo periodo inicial del sexenio de Felipe Calderón habían perdido la vida 8 alcaldes en atentados. Con respecto al de Peña, habría un descenso mínimo del 6%. En ese mismo periodo inicial del gobierno de Peña habían perdido la vida 15 alcaldes y alcaldesas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la tendencia suele ir a la alza, sobre todo cuando hay procesos electorales federales para renovar la presidencia de la República. Esto es muy importante. Por ejemplo, en el proceso electoral 17-18, una elección presidencial, en ese proceso, en esos 2 años, perdieron la vida 22 alcaldes. Entonces, esto es importante porque el dato de ayer, de nosotros lo que estábamos esperando era encontrar, pues sí, algún punto de referencia para saber si este escenario que vivimos hace 4 años, en aquella elección, pudiera repetirse en la elección del 23-24. Y todo indica que podríamos alcanzar esa cifra, por lo menos tener una cantidad de víctimas muy cercana, ¿no?, a la que se observó en el último proceso para elegir a un presidente en el país, lo cual no es una buena señal y lo cual habla de que los alcaldes pues siguen padeciendo, ¿no?, precisamente todas estas problemáticas de violencia, no solamente de crimen organizado, ¿no? Hay muchas entidades donde los alcaldes pues padecen también una serie de vejaciones, de amenazas, de actos de intimidación, a veces por la propia población ante la inconformidad, ¿no?, sobre todo porque muchos de los alcaldes pues suelen pues quedar muy al margen también, ¿no?, de muchas necesidades y asuntos de interés para las propias comunidades en lo que se refiere al tema de los servicios públicos principalmente. Claro. Y esto lo hemos visto sobre todo en entidades como Chiapas, como Oaxaca. Oaxaca, por ejemplo, estos 91 casos es el estado con más alcaldes que han perdido la vida. Este dato es muy importante, 19 de ellos eran oaxaqueños. Y en segundo lugar le seguiría el estado de Michoacán, que siguen siendo 13 alcaldes. Y este tema de Michoacán era muy importante. Nosotros, de hecho, empezamos a monitorear toda esta problemática de violencia en contra de políticos por ahí del año 2009, precisamente porque muchos de nuestros clientes, no podría decir cuáles, pero eran clientes muy importantes, ya desde entonces les había generado mucha atención el hecho de que algunos alcaldes de sus partidos estaban perdiendo la vida en estos atentados. A la par, tú recordarás por aquellos años del 2008-2009, de la estrategia también, ¿no?, de combate al narcotráfico que inicia precisamente en Michoacán,
con el michoacanazo, que no solamente era una estrategia para combatir al narco, sino en la cual también detienen a diversos alcaldes por presuntos un montón vínculos, de alcaldes, ¿no? ¿Cómo no? Con el crimen organizado. Sí. Entonces era una situación que desde entonces no empezaba ya a reflejar lo que estamos empezando también a observar ahora, ¿no? Oye, qué útil es, por supuesto, darle el seguimiento que tú le das a este fenómeno. Rubén, muchas gracias, doctor, cuídate. Igualmente, Leonardo, un abrazo, muy buenas noches. Siga el trabajo de esta consultora Etelec, vale mucho la pena. Y bueno, pues me descubro ante la categoría que muestra mi compañera Azucena Oresti, no solo como periodista, la carta que le manda Elizabeth García Vilchis parece de una elegancia, además de una sororidad enorme, ¿no? Le dice algo que creo que tiene mucho valor, y además dicho entre mujeres, ¿no? Le dice de una manera muy clara a la funcionaria que lee esta sección de las mentiras, dice: en este escrito quería decirte que, bueno, pues siento cada semana que te veo ahí parada frente a todos en Palacio Nacional leyendo un guión que no es tuyo, siento tristeza, dice Azucena, pues ese guión que, insisto, ni siquiera salió de ti, tampoco lo haces tuyo, pues tartamudeas, sobreactúas, sudas, te tiembla la voz, y eso me indica que en el fondo no te sientes cómoda con lo que haces. Bueno, pues es lo que dice, y efectivamente, pues la funcionaria lee incluso los chistes, ¿no? Con una lastimosa torpeza métrica que habla de que ella no ha creado las frases, ¿no? Las va leyendo. Por eso se le nota esta torpeza métrica a la hora de hablar. Pero lo dejo ahí, simplemente ahí está el texto de Azucena Oresti. Voy ahora contigo, Omar Aguilar, adelante. Entonces, gobernador de Chihuahua, Javier Corral, estuvo a la cabeza de una serie de presiones al sistema judicial de dicho estado para detener las aspiraciones de María Eugenia Campos Galván. Esto se deriva de un audio donde el juez Uriel Samuel Mendoza Rodríguez reveló que sí existieron presiones desde el gobierno estatal a cargo de Javier Corral para tratar de determinar el sentido de esa resolución. Es importante recordar que el 1 de abril del año pasado, este juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Campos Galván por presunto delito de cohecho, luego de que la Fiscalía pretendió relacionarla con la nómina secreta de César Duarte. Sin embargo, el 7 de septiembre, un magistrado retiró los cargos. Ahora, en una entrevista, el impartidor de justicia reveló que ese caso todo el tiempo estuvo con muchos matices políticos, porque él y otros juzgadores que participaron de la resolución recibieron muchas presiones desde Palacio de Gobierno. Uriel Samuel Mendoza reconoció que este caso tenía muchos intereses de todo tipo. Era del conocimiento público, el cual era la finalidad de darle un sentido determinado a la resolución bajo su responsabilidad. Le mentiría si no le dijera que sí hubo acercamientos o algunas llamadas tratando de influenciar el sentido de la resolución de personas relacionadas con la Secretaría de Gobierno. Fueron días, meses, semanas, le digo, tanto para mí como para los juzgadores que de una u otra manera intervenimos en esto, de muchas presiones, intereses políticos, le digo, de parte de Poder Ejecutivo, quizá, por decirlo así, por lo que todos percibimos, desde luego de partidos políticos. Pues ustedes mismos se dieron cuenta de todas las personas que estuvieron aquí, de partidos políticos o de encomiendas de partidos políticos, tratando de influenciar el sentido de la resolución. La situación llegó a tal grado que no se podía hacer nada en esos días, ni siquiera se podía salir, aseveró este juez, quien no refirió que si ese clima de hostigamiento influyó para vincular a proceso a la actual gobernadora de Chihuahua. Sin embargo, en varias ocasiones denunció las presiones del entonces gobernador Javier Corral. Para Grupo Fórmula, Omar Aguilar. Gracias, Omar. Bueno, pues sí, los desencuentros fueron bastante públicos, pero ahora ahí está por revelación del juez diciendo que sí fue presionado por el poder, en este caso por el gobierno de Javier Corral. Yo me enlazo con el secretario de Coordinación del Gabinete de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, Luis Gerardo Cerrato. Señor secretario, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Leonardo Curcio, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Un saludo a usted, a todo su auditorio. A la orden. Pues preguntarle, además de valorar esto que escuchábamos hace unos momentos, una presión por parte del gobierno anterior a jueces para, en este caso, proceder y, bueno, tratar de invalidar políticamente a la hoy gobernadora, ¿qué se desprende en términos de líneas de acción política, secretario? Fíjate que primero que nada es importante decir que esto, que es algo que muchos escuchábamos, que era una parte pues que se repetía con frecuencia
en Chihuahua, pues hoy lo confirma este juez. Hoy este juez deja claro que fue objeto de presiones políticas para vincular a la hoy gobernadora, en su momento candidata. Y yo debo decirte que en ese tiempo yo era el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en el estado de Chihuahua, y a mí personalmente me dijo 3 meses antes de la resolución, Javier Corral, yo en mi carácter de delegado, él me dijo a mí que iban a vincular a proceso a Maru Campos y que era cuestión de tiempo. Lo escribió, lo mandó en cartas, se lo dijo a mucha gente, y entonces pues lo que hoy hace este juez es confirmar lo que se sabía. ¿Qué viene? Pues ya dijo hoy la presidenta del Supremo Tribunal, ya dijo también la Fiscalía que van a estar muy pendientes y van a estar investigando este tema, porque no se puede permitir que ninguna autoridad utilice la justicia para perseguir a contrincantes políticos. Pues no debería, pero le pregunto si además de la parte, digamos, anecdótica, decir, bueno, ya pasó, ya Maru Campos es la gobernadora por voluntad efectivamente de la gente, del voto de la gente de Chihuahua, si hay alguna acción política también que tomar. No sé si el Congreso va a abrir una investigación sobre el particular. ¿Qué tienen contemplado, secretario? Fíjese, primero que nada, es un tema muy fuerte en el Estado. Hoy han opinado todos los actores políticos del Congreso, el alcalde de la capital, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente se van a desprender acciones legales y políticas. Ya que va a ser en lo particular la afectada directa que fue Maru Campos, la hoy gobernadora del Estado de Chihuahua, esa decisión ella nos la va a comunicar. Ella ahorita está no sé si lo sepan, pero está convaleciente con COVID desde la semana pasada, ya en la fase final. Esperemos que ya pronto se reintegre a las labores, esperemos que para este fin de semana pueda estar ya ella nuevamente desempeñando las labores desde la oficina. Ahorita está haciéndolo desde su casa, y ya ella nos va a comunicar las acciones que va a emprender. Esto fue una noticia que sorprendió a todos esta mañana, amaneció ese reportaje, y bueno, apenas estamos en el análisis de la información y en ver cuáles son las acciones, pero seguramente se va a investigar a fondo y se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Pues veremos efectivamente el caso. Señor secretario, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, buenas noches y un saludo a todo tu auditorio. Hasta luego. Luis Gerardo Cerrato es el secretario de Coordinación del Gabinete de Chihuahua. Pues esta revelación del juez que dice, pues sí, efectivamente me presionaban un día sí y un día también. Vamos a ver qué dice Javier Corral sobre el particular. Por supuesto, estaremos atentos de ese asunto y si se incorpora o no a temas federales o si se va hacia otra fuerza política. Ha sido pues una disputa bastante agria y abierta desde hace tiempo. Fíjense que el Instituto Nacional Electoral, integrantes del Consejo, llaman a resolver definitivamente la investigación penal en su contra. Hace unos días que el presidente de la Cámara de Diputados pidió esto, el propio presidente de la República, o sea, el jefe de ellos, les dijo, señores, ¿cómo van a penalizar el tema ese? Hoy consejeras y consejeras del Instituto Electoral exhortaron a los legisladores que integran la Cámara de Diputados y en particular a la bancada de Morena a deslindarse de la denuncia penal por la determinación de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias, la eventual revocación de mandato. En la sesión, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, evidenció que la Fiscalía General de la República sigue haciendo indagatorias frente a denuncias que son ridículas. Dijo que han recibido la descalificación pública de la sociedad, incluso el presidente de la República, hasta la retractación de quien paradójicamente las presentó. Pero frente a ello, destacó la importancia de conocer la opinión de quién de los y los diputados de un acto que consideró profundamente arbitrario y autoritario. Así que así están efectivamente las cosas. Y bueno, pues seguimos por supuesto con la información. Polo Espejel, te saludo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. A propuesta del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, hoy se da a conocer que se ha reformado el artículo 164 del bando municipal de Ecatepec, que establece, doctor, sanciones para quienes no utilicen cubrebocas, ello derivado en el aumento de contagios por el virus SARS-CoV-2.
y para mitigar, reducir y minimizar el riesgo de contagio de las variantes Omicron y Delta, causante de la actual pandemia que se ha detectado pues ya en varios ciudadanos. Por ello, las personas que no utilicen cubrebocas en mercados, plazas, transporte público y el primer cuadro hasta este momento de la cabecera municipal, se les aplicará la siguiente sanción. La primera, doctor, es una amonestación verbal por no utilizar el cubrebocas o por no usarlo correctamente. La acción número 2 es trabajo comunitario de 1 a 5 horas y la acción número 3 es el arresto entre 2 y 8 horas. Ello, doctor, precisamente pues como una medida para evitar que se incrementen los casos de COVID-19. Hay que destacar que el municipio de Ecatepec, doctor, es el más poblado del país, también el más poblado del Estado de México. En Tlalnepantla ayer se informaba, también han sido ya suspendidas todas las actividades, eventos masivos, principalmente al aire libre, todo este tipo de concentraciones para evitar que se minimice. En Nezahualcóyotl este día se llevó a cabo la vacunación para menores de 14 a 17 años con una excelente respuesta. Parte de las acciones que se realizan en la franja conurbada del Estado de México y la Ciudad de México, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues leo el artículo de Verónica Malo hablando de las calamidades. Dice adiós Aeroméxico y al aeropuerto vienen Aerobienestar y AIFA. No sé, Verónica, si llegue a tanto. Pues sí me preocupa mucho ver cómo se van perdiendo capacidades y empresas mexicanas. Seguimos discutiendo el tema de Mexicana de Aviación, que es muy relevante, pero les recuerdo que en este sexenio perdimos Interjet. Nada más por ir refrescando los debates, ¿no? Parece que estamos instalados en la década anterior y ahora pues tenemos un Aeroméxico que tiene caída en las acciones, una sistemática, un sistemático deterioro de la calidad en su servicio y de su prestigio, ¿no? Ya hay quien en broma dice, propósito del año nuevo, no viajar por Aeroméxico, y la verdad es que pues con estos retrasos y toda la problemática que han presentado, que hoy la tienen otras compañías, pero el conjunto de datos no es en absoluto tranquilizador. Entiende uno que con el COVID y todo lo demás ha sido una mala época, pero no estamos como para perder la aerolínea bandera, ¿no? Imagínense que nos digan, también se acabó Aeroméxico, pues dices, es una colección de fracasos que pues para cualquier país sería terrible. Ella dice, nos quedamos sin aeropuerto, ahora vamos a tener Santa Lucía, que ahí sí también, igual que la parte performativa del presidente, aunque quiera y quede muy bonito y estén preciosos los baños y la obra sea todo lo que usted quiera, pues no tiene conectividad, o sea, no hay manera de llegar al aeropuerto, aunque políticamente se quiera manejar como se quiera, y eso tendría que empezar a funcionar en marzo de este año, ¿eh? Ya se nos fue casi la primera quincena de enero. En fin, lo dejo ahí. Jenny Valencia, te saludo. No tengo a Jenny Valencia, no. Bueno, pues me dice Sandrita, ¿a quién tenemos? ¿Con quién vamos para efectivamente pues enlazarnos? Como le digo, este tema preocupa y preocupa muchísimo, el de pues la venta, en este caso de Citibanamex, porque la gente dice, oiga, y va a afectarme a mí, usuario del banco, mis cuentas, los créditos, etcétera. Me dicen las fuentes de Citibanamex a las que he consultado que la primera instrucción que han recibido es cuidar a todos sus clientes y que no se afecte el servicio. Por tanto, lo que va a cambiar es el dueño del banco, pero en principio no debería afectar el tipo de relación. Bueno, espero que cambie para que mejore el servicio en cualquier caso, pero que en principio no tienen por qué. Las cuentas, los depósitos están respaldados y no hay absolutamente nada que temer en ese frente. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.